Hola, ¿qué tal? Vamos entonces a la última parte de esta primera clase, donde vamos a hablar del tema de codificaciones. Cuando hablamos de codificaciones, entonces nos referimos a formas, otras formas de representar entonces magnitudes utilizando los sistemas numéricos que hemos visto. Vamos a hablar primero entonces de una codificación llamada la codificación BCD. La codificación BCD es un estándar que nos permite representar números decimales en el sistema binario, donde cada dígito decimal es codificado en una secuencia de 4 bits. ¿Por qué una secuencia de 4 bits? Recordemos que el sistema decimal trabaja hasta o nos puede mostrar hasta 10 valores, pero entonces el valor máximo que podemos mostrar acá pues requiere al menos 4 números binarios para poder representarlo. Por esa razón entonces la secuencia debe ser de 4 bits. Miremos con el ejemplo de acá, donde tenemos un número decimal, en este caso el número 25, y lo queremos representar como un número BCD. El número 5 entonces corresponde a la representación 101, pero como debemos utilizar una secuencia de 4 bits, lo completamos con un 0 acá. El número 2 corresponde al 10, entonces lo completamos con dos ceros al lado izquierdo. Por lo tanto, la codificación BCD del número 25 corresponde a 00100101. ¿De acuerdo? Una de las aplicaciones más comunes entonces de la codificación BCD es en el uso de visualizadores de 7 segmentos. ¿Qué es un 7 segmentos? Es parecido a lo que vemos a este lado de acá, donde tenemos un cuadrito donde tenemos un montón de LEDs cuyos en el momento en que encendemos determinados LEDs pues le damos una determinada forma para representar un número. Entonces veremos más adelante cómo utilizar los codificadores, pero al transmitirle este número BCD, esta representación BCD, pues él es capaz de mostrarnos entonces el número que nosotros queremos. ¿Ok? Esa sería la representación BCD. Después tenemos la representación Gray o la codificación Gray, en la cual lo más importante es que dos palabras consecutivas solo pueden diferir en un dígito. ¿Qué significa eso? ¿O por qué hacemos eso? Porque hay sistemas mecánicos donde pues lo ideal es evitar tener que activar múltiples interruptores, sino que simplemente vamos cambiando uno a la vez. Miremos entonces que el binario y el código Gray difieren, no son iguales. Miremos que el 2 en binario corresponde al 10, sin embargo en Gray corresponde al 11, porque si usáramos el 10, miremos que tendríamos dos cambios entre números consecutivos, mientras que acá miremos que solamente cambiamos este estado de acá. ¿Ok? De aquí en adelante pues podemos ver que entre número y número solamente cambiamos uno de los estados, lo que nos permite entonces tener la codificación Gray. Más adelante una de las aplicaciones en las que lo usaremos será utilizando el método de los mapas de Carnot, donde necesitaremos utilizar esto para organizar nuestras tablas. Por último vamos a hablar de la codificación ASCII, la cual pues es una evolución del código Morse, es una evolución de uno de estos códigos utilizados en telegrafía y consta de un código de 7 bits. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es cuántos caracteres podemos representar con esos 7 bits. Vamos a pasar al tablero y voy a dibujar un cuadrito para que nos ayudemos a entender. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos 7 cajoncitos. En cada uno de esos cajoncitos o la cantidad de dígitos que yo puedo poner en cada uno de esos cajones, ¿cuántos van a ser? Van a ser 2, porque podemos poner 0 o 1. ¿De acuerdo? Para saber entonces cuántas combinaciones podemos tener en total aquí, pues utilizamos la combinatoria en estadística. Entonces podríamos poner en total 2 a las 7 combinaciones. Sería la cantidad entonces que podríamos tener. En cada cuadrito de estos podríamos tener hasta 2 a las 7 combinaciones. 2 a las 7 combinaciones pues hace referencia a, pongámoslo aquí en modo avanzado, 2 elevado a la 7 igual 128 combinaciones. Serían en total el número de caracteres que se pueden representar utilizando el código ASCII. Entonces nos dice, es un código de 7 bits, por lo tanto podemos tener hasta
128 caracteres representados, y un octavo bit que se utiliza como bit de paridad. Ya vamos a explicar qué es eso. Primero miremos entonces la tabla del código ASCII, donde cada representación, cada número decimal corresponde a una representación o a un carácter en el código ASCII. Una forma fácil de verificar esto es, por ejemplo, en el colegio, cuando uno, por ejemplo, no sabía cómo poner el arroba, el profesor le decía a uno presione al 64. Entonces miremos que el número 64 de la representación ASCII corresponde al carácter arroba. Otro, por ejemplo, que normalmente uno a veces necesitaba, por ejemplo, era el backslash, donde uno, por ejemplo, con al 92 teníamos el símbolo de backslash. ¿De acuerdo? Una de las aplicaciones entonces de este código ASCII además es las impresoras, donde la transmisión de la información de qué carácter se quiere imprimir se realiza a través de el código ASCII. ¿De acuerdo? ¿Qué es ese bit de paridad del que habla la definición? Como decíamos, entonces podemos tener 7 bits para codificar el carácter acá, y el octavo corresponde al bit de paridad, donde podemos hablar en dos posibles casos: paridad positiva o paridad par o paridad impar. Cuando hablamos de paridad par se refiere a que la cantidad de unos que deben llegar debe ser un número par. Por lo tanto, si aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 unos, entonces aquí debemos completarlo con un 1 más para tener paridad par. En el caso de la paridad impar, pues si aquí tenemos 5 números unos, entonces aquí lo completamos con un 0. ¿De acuerdo? Esto se utiliza básicamente en el chequeo de errores en telecomunicaciones. Ya pues los que estudien en esta área pues verán más en detalle cómo funciona. Bien, con esto entonces doy por terminado la primera sesión. Voy a dejar abierto la posibilidad de un video de aclaraciones, pues que de acuerdo a las dudas que vea, que bien puede ser en la sección de comentarios o bien puede ser en la clase, en el futuro pues haría un video donde complementaría la explicación si hay cosas que queden haciendo falta. Esto sería todo, les agradezco mucho por su atención y les deseo muchos éxitos.